Ya sean los decanos, directores o coordinadores de cualquier carrera de ciencia de la salud, tienen dentro de sus responsabilidades lograr que la plantilla docente, o sea, nosotros, los profesores y profesoras, logremos salir de nuestra zona de confort y nos atrevamos a iniciar el camino de la innovación educativa. Pero para lograr esto, se requiere que se comprendan algunos botones o motores de cambio, como se conoce actualmente. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este episodio del podcast Educación Médica MX. Así es, profesor y profesora. Hay que conocer cuáles son los botones o motores de cambio que nos estimulan a nosotros los docentes para salir de nuestra zona de confort, y a continuación voy a recorrer algunos de los más importantes y te invito a que le pongas mucha atención para que me compartas si estás de acuerdo o no con estos motores de cambio. El primer motor de cambio que quiero que reflexionemos es cuando nosotros, los profesores y profesoras, reconocemos el impacto que tienen en los estudiantes algunas metodologías innovadoras. Cuando comprendemos que el aprendizaje activo, la simulación clínica o la retroalimentación estructurada mejoran significativamente el desempeño de nuestros estudiantes, o la preparación clínica cuando se van a enfrentar a los entornos reales, esto puede generar en nosotros una motivación intrínseca para el cambio. Existen algunas evidencias en la literatura científica de la educación médica donde se dice que la implementación de estrategias activas mejora la retención del conocimiento y la transferencia de este conocimiento a la práctica clínica, así que hay que considerar utilizar estas metodologías. Otro artículo menciona que las metodologías innovadoras se va a asociar directamente a la satisfacción estudiantil, al desarrollo de competencias clínicas, sobre todo si las implementamos tempranamente, que quiere decir que desde temprano podemos ir desarrollando en nuestros estudiantes de carreras de la salud competencias profesionales. El segundo motor de cambio que quiero reflexionar contigo es crear o trabajar en una cultura institucional que favorezca la innovación. Cuando tenemos esta cultura organizacional que valida, que premia o que facilita la innovación docente, esto es fundamental para el cambio. Esto también significa que las instituciones se deben esforzar para brindar un apoyo visible desde nuestros líderes hacia los profesores, ya sea protegiendo algún tiempo de nuestra práctica docente para la innovación o implementando infraestructura que también lo favorezca. Y algo que es muy sencillo de hacer es el reconocimiento académico al profesor o profesora que está implementando alguna innovación. La evidencia que está declarada en algunos artículos de educación médica es que las instituciones con líderes que promueven explícitamente la innovación generan mayores niveles de compromiso y transformación de la práctica docente. También otros artículos mencionan que el liderazgo educativo distribuido adecuadamente mejora la adopción de prácticas innovadoras. Así que ahí está una recomendación para todos esos líderes de las escuelas o de las carreras de la salud. El tercer motor de cambio para que salgamos de nuestra zona de confort es la formación docente efectiva y contextualizada. La capacitación que tenemos que tener nosotros los docentes no debe centrarse solamente en técnicas didácticas, sino también tenemos que entender el por qué o el para qué de la innovación académica. Los programas de desarrollo docente deben ser significativos, deben promover la reflexión y deben ser adaptados a los retos reales que tenemos nosotros, profesores de las carreras de la salud. La evidencia en la literatura de educación médica dice que cuando participamos nosotros los docentes en comunidades de aprendizaje docentes que se establecen y se sostienen a lo largo del tiempo, va a cambiar las actitudes y las prácticas educativas a largo plazo, porque esta formación de grupos, de implementación de nuevas ideas y de llegar a algunos acuerdos tiene un buen impacto en la transformación docente.
También la literatura nos dice que los docentes que comprendemos mejor el valor pedagógico de la innovación, estamos más dispuestos a adoptar alguna de esas estrategias didácticas innovadoras. Ahora vámonos a la cuarta motivación del cambio, el motor de cambio que estamos reflexionando en este episodio. Es desarrollar en nosotros los docentes el sentido de autoeficacia. Cuando nosotros nos sentimos que tenemos la capacidad de implementar estos cambios, la probabilidad de innovar aumenta. Así que es necesario que las instituciones desarrollen programas de acompañamiento, de mentoreo y que favorezcan la implementación de experiencias de innovación educativa. Algunos artículos mencionan que sentirnos nosotros, los docentes, con autoeficacia o autoeficiencia para implementar es un predictor muy importante para una conducta de cambio. Así que en la educación médica esto también se ha visto ampliamente. Y ya por último, vamos a hablar de los ejemplos que obtenemos en otras instituciones o que se empiezan a gestar dentro de nuestras instituciones. Los cambios que observamos en las expectativas de la sociedad o los cambios que vemos en otras universidades o también cuando nos enteramos como docentes cuáles son los estándares que buscan las acreditadoras o las nuevas generaciones de estudiantes, cuáles son las cosas que exigen, que les gusta, y con esto podemos hacer una reflexión e implementar algunas estrategias que puedan ser más inclusivas o más centradas en el aprendizaje. La evidencia nos dice que los cambios en los estándares de las acreditadoras hacen que nosotros nos movamos a la acción, rediseñando nuestros cursos e implementando diferentes estrategias didácticas. También creo que todos estamos muy familiarizados con esto, que son las nuevas generaciones de estudiantes con sus gustos y preferencias. Ellos nos demandan a nosotros que cambiemos, que nos actualicemos, que construyamos entornos más participativos, más digitales y más centrados en la realimentación oportuna. Y bueno, para concluir este episodio, necesitamos lograr cambios en la plantilla de docentes. Y este cambio tiene que ser sostenible. Para eso, no se tiene que activar solamente un motor de cambio, se tienen que activar múltiples motores de cambio simultáneamente para que ocurra una motivación intrínseca, para que se transforme la cultura institucional y para que todos nosotros, los docentes, tengamos una formación docente significativa, que esto se traduzca en darnos un sentido de autoeficiencia y esto ayude a compartir a los demás profesores, tanto dentro como fuera, cuáles son nuestras mejores prácticas en innovación educativa. Así que espero que este episodio de los motores de cambio para los docentes te sirva para inspirarte y tal vez por ahí agarras una idea que pueda ser fácilmente apoyada por tu institución y puedas lograr una transformación con tus estudiantes y tener mejores resultados de aprendizaje. Si esta información te gustó, compártela y también nos gustaría mucho que nos las comentaras para que de esta manera nos puedas ayudar a seguir creciendo y seguir inspirando a más profesores y profesoras en este mundo de la educación médica. Mi nombre es Ismael Piedra y nos veremos en el próximo episodio.